biblioteca. Shh. Esto no es Cleveland, esto es Cincinnati. This person that sees anybody throw anything over this field, point them out, and get them out of here. You don't live in Cleveland. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la biblioteca, otra semana más, esta parte del podcast en que hablamos de historias de todo tipo sobre los Bengals y la gente que ha pasado por aquí. Y esta semana pues vamos a hablar de Frank Cornish Jr., que en primer lugar decir que también pues más bien Frank Cornish III, pero se le conoce como Junior. Se trata de un defensive tackle de 6,4 pies y 282 libras. Nació el 20 de diciembre de 1944 en New Orleans, en Louisiana, y bueno, y su carrera es algo modesta. Ves ya los sitios por los que pasó de inicio, que tampoco son las universidades tops ni eso. Fue al New Orleans Carver High School y en la universidad fue a la de Grambling State. No fue elegido tampoco en el draft de 1965 hasta la 11ª ronda. Fue el pick 144 y también fue elegido en el draft de la AFL en la segunda ronda, pick 13 por los Kansas City Chiefs. Pero los primeros paseos como profesional pues fueron en otra liga todavía, que era la World Football League. Lo hacía ahí como offensive tackle con los Jacksonville Sharks. En su etapa universitaria había jugado de tackle en ambos lados del balón, tanto en ataque como en defensa, y en esa época pues pesaba 282 libras, pero tuvo problemas de sobrepeso a lo largo de su carrera. Pues cuando pasó a la NFL, pues defendiendo a los Chicago Bears en agosto de 1968, llegó a ser incluso suspendido por su head coach, por Jim Dooley, porque llegó a pesar unas 330 libras. Y su etapa en Chicago pues terminó, y en 1970 pues llega a nuestro equipo, a los Bengals, con los que jugó poquísimo, o sea, un único partido. Así que bueno, no tiene mucha historia en nuestro equipo, pero bueno, la historia pues más o menos creo que vale la pena, por eso lo traigo. Y ese mismo año pues acabó luego jugando 11 partidos con los Miami Dolphins, con los que acabó jugando un año más, y luego se retiró en los Bills con 28 años. Y con los Dolphins pues la verdad que llegó a conseguir algo que no todo el mundo consigue, que es ganar una Super Bowl, la Super Bowl número 6. Su hijo después también llegó a la NFL, era Frank Cornish IV en ese caso, jugaba de center, llegó a la NFL y ganó también 2 Super Bowls con los Cowboys de los 90, que algunos conoceréis porque era más o menos la época que empezabais a ver la NFL aquí en España. Tras un paso breve pues sin suerte, su hijo pues en los Chargers, pues los Cowboys lo acaban contratando, y allí pues acabó reuniéndose con el que era su quarterback de la universidad en UCLA, que era Troy Aikman. Y como el center titular, pues Stepnoski estaba de huelga en ese momento buscando un contrato, pues pudo ser titular durante toda esa pretemporada y en los primeros partidos. Así se convirtió pues en el primer center afroamericano de la historia de los Dallas Cowboys. Los Cornish pues tienen ese honor de ser el primer padre e hijo en conseguir ganar ambos una Super Bowl como jugadores. En 2008 Cornish hijo pues murió de un ataque al corazón, y en julio de 2021 pues el exjugador de los Bengals del que hablábamos, Frank Cornish III, pues con 77 años también fue noticia porque había desaparecido. Según la policía, Cornish había salido el viernes para ir al funeral de un amigo en New Orleans, y en algún punto
entre su casa y Luisiana pues se acabó perdiendo. Y después de pasar 3 días en un estacionamiento de QT sin teléfono, bueno, o sea, de esa tienda, ¿no? Digamos, de superficie, pues no tenía teléfono, no tenía tarjetas bancarias ni su tanque de oxígeno. Y así que la policía pues dijo que alguien finalmente pues viéndole cómo estaba, pues le preguntó si necesitaba ayuda y a partir de ahí pues la policía de Carrollton declaró a NBC 5 el lunes por la tarde siguiente pues contra todo pronóstico, dice, se encuentra sano y salvo en casa. La policía de Carrollton declaró que no se emitió una alerta plateada para Cornish porque su diagnóstico no cumplía pues con los requisitos. Normalmente pues esas alertas plateadas pues se emiten para adultos mayores con un diagnóstico de trastorno mental y él no cumplía eso y por lo tanto pues no emitieron esa alerta para buscarlo, para encontrarlo y bueno, y hoy en día sigue con vida, así que los celebramos y bueno, y esta es toda la historia para esta semana y volveremos la que viene con otra historia aquí en la biblioteca. Venga, Judei. This person that sees anybody throw anything over this field, point them out.